Sí, ¿verdad? Mientras que uno está celebrando el Día de Conejo, buscando otras cosas que no tienen que buscar, ¿verdad? Nosotros estamos celebrando la resurrección, ¿verdad? Y para eso vamos a leer ahí en la Biblia. Tengo un versículo en Lucas 24. Lucas 24, 1. Del 1 al 12. Cuando todos tengan, pueden decir amén, por favor. Amén. Leamos. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de la palabra. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ella, y no creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hasta ahí. Miramos bien, ¿verdad? Esta mañana que dice, y aquí puedo mirar, ¿verdad?, que había una unión femenil en aquel entonces. Dice que las Marías se juntaban muy de mañana, dice muchas veces, en otro pasaje dice muy oscura la mañana, ¿verdad?, para ir al sepulcro. Hermano, yo cuando leí esta parte más detalladamente, porque a veces leemos y no nos paramos para leer detalladamente, yo miré, ¿verdad?, que aquí iban las Marías, vamos a decir así, las Marías al sepulcro. ¿Iban a confirmar algo que ellos ya sabían? ¿O iban a ungir a un muerto? Iban a ungir al Señor. A Jesucristo, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Muerto? Sí. Pues llevaban especies aromáticas, esa es la palabra de Dios, sí, ¿verdad? No iban a confirmar, ha resucitado. ¿Ves? Yo estoy seguro de que todas las hermanas se pusieron de acuerdo, y hay que dar crédito a las hermanas, ¿verdad? Porque son bien traviosas. Se mandaron un WhatsApp, ¿verdad? Tú trate el aroma fulano, y estoy magano, y vamos. Y dice que se levantaron muy de mañana. Y para sorpresa de ellas, no estaba ahí. Pero ¿qué acaso ellas no sabían lo que Jesucristo ya les había dicho a ellas? Sí sabían. Sí sabían. Todos sabían. Las hermanas Marías, los discípulos, los apóstoles y los demás seguidores, todos sabían. Pero ¿qué pasó en ese momento? Se olvidaron. Vamos a leer ahí, ¿verdad?, a dar prueba de eso. En Lucas 9:22, hermano Polo, por favor. Hermano Willy, Mateo 16:21. I'm sorry, no sé qué usted lo dice. Bueno, están preparados. Hermano José, Mateo 9:31-32. Está bien, hermana Diana, vamos a pedirle que lea Marcos 9:31-32. Clean your phone right now. Okay. Story John. Sí,
Mateo 16, 21. Mateo 16, 21, hermano, aquí está, mira. El 16, 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Lucas 9, 22. Lucas 9:22. Sí, hermano. Ok, dice así la palabra de Dios. Dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ok, lo que acabamos de leer de acá uno de nosotros fue algo que el Señor Jesús les había dicho a ellas, a los discípulos, a los apóstoles y a los demás seguidores. No fue algo que no sabíamos, que no sabían. Entonces, ¿por qué las hermanas María, vamos a decir así, ¿verdad?, iban con especias aromáticas? Bueno, sabemos, ¿verdad?, que era la tradición en primer lugar, ¿verdad?, de ungir a un muerto, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que después del día de reposo, el primer día, dice, pues no puede ir antes, tuvieron que esperar. Pero todo lo que el Señor habló antes de ir a la cruz, ¿fue en vano acaso? No fue en vano, ¿verdad? Que ellos acaso no presenciaron los grandes milagros del Señor Jesús. Cuando alimentó a los 5,000, cuando le levantó al paralítico, cuando le dio vista al ciego, se les subió todo eso. Que ellos no creían que tenía poder para levantarse, no, totalmente se olvidó de eso. Cada uno de ellos se olvidaron, ¿verdad?, de que el Señor se iba a resucitar al tercer día. Pero ¿saben qué? No nomás las hermanas María se olvidaron de eso. Dice allí también, ¿verdad?, que dice en el versículo 11, más ellos les parecían, ok, en el 10, dice, era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Fíjense, también los apóstoles no creían. Era aparte que ya le habían dicho, hey, ya resucitado, no está ahí. Los apóstoles tampoco creían. ¿Cómo saben, verdad? ¿Cómo nos pasa eso? Dice uno aquí culpándole a los discípulos, pero ¿saben qué? Eso nos pasa a nosotros mismos. Leemos la palabra de Dios, se nos predica del púlpito cada domingo y se nos olvidan las promesas del Señor Jesús. Se nos olvida, somos olvidadizos por naturaleza. Es por eso, ¿verdad?, que tenemos una Biblia y tenemos un líder que nos está constantemente hablando, ¿verdad? Pero, dice allí el versículo 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos, los solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué había pasado si el Señor Jesús no se hubiera levantado al sepulcro? ¿Saben qué? Le habían llamado mentiroso, falso profeta, falso Dios, no tiene poder. ¿Qué hubiera pasado con los discípulos? Se hubieran reído, de por sí se reían, ¿verdad? Se hubieran reído de ellos, ¿verdad? Lo hubieran calumniado, sí, honra tu Jesús, lo que habían dicho, o sea, la doctrina, la enseñanza, puedo decirle que se había ido a la basura. No había esperanza. Pero miramos, ¿verdad?, que cuando Él no estaba ahí, hubo esperanza para cada uno de ellos y para nosotros. ¿Por qué? Porque resucitó. Amén. Sigamos leyendo, versículo 13 del mismo capítulo 24. Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí,
Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué platican con estas? ¿Qué pláticas son estas, perdón? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que allá han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjense nada más. Otros ahí, ¿verdad? Estos dos discípulos, bueno, estos dos seguidores, estos dos creyentes, estos dos discípulos, puedo decir, eran también, andaban con Jesús antes que fuera a la cruz. También habían escuchado, ¿verdad?, del Evangelio del Señor. También habían escuchado de las profecías que el Señor había dicho. Y también se les olvidó. Decían, ¿verdad?, pues creíamos que este era el Mesías. Que este que venía el Redentor de Jerusalén. Pero ya está muerto. ¿Verdad? Tanto era la angustia de ellos, la tristeza, que cuando vino Jesús a ellos no le conocieron. Veremos allí, ¿verdad?, que cuando estamos angustiados o con tristeza, a veces se nos olvidan, pues no así que todo el tiempo, a veces nos olvidan las promesas del Señor Jesús. Se nos olvidan. Cuando más necesitamos, a veces no llamamos ni qué hacer. Creemos que no tiene poder. Creemos, ¿verdad?, que no hay solución para lo que estamos pasando. Y el Señor Jesús está ahí. E ignoramos, ¿verdad?, que Él está ahí. No reconocemos su voz. No reconocemos su voz. ¿Cuántas veces a cada uno de nosotros nos ha pasado eso? El Señor nos habla, estamos más distraídos y angustiados o tristes que no conocemos su voz y no damos oído. Sigamos leyendo. Dice el 20, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto acontece, que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, oigan bien, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Fíjense una vez. O sea, ya cuando iban caminando, sabían, ¿verdad?, de lo que había acontecido, de las hermanas Marías, ¿verdad?, que dijeron, hey, Él vive, está vivo. Pero aún así, ellos no creyeron. Yo creo, ¿verdad?, si hubieran creído inmediatamente, ellos se hubieran regresado. ¿Qué está pasando? ¿Es cierto lo que dice la María y la otra María? Venido, ¿verdad?, a estar seguros, ¿verdad?, de lo que habían oído. Pero no, ellos mejor que hicieron, regresaron a Emaús, tristes, consolados, ¿verdad? Entonces, pues ahí llega el Señor y les habla y camina con ellos. Sigamos leyendo. ¿Dónde me quedé? 24. Bueno, atención. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, ellos ya sabían. Hermano, ¿cómo uno no puede conocer a alguien que ha estado con Él, bueno, estos ya eran discípulos del Señor también, que estaban con Él, sabían cómo se miraba, cómo caminaba, cómo hablaba, el acento, ¿me entiendes? Y no le conocieron, ¿verdad? ¿Cómo es posible eso? La incredulidad, ¿verdad? Aquí pues el Señor nos está regañando, ¿verdad?
Y comenzando desde Moisés, dice aquí la palabra 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba estas cosas, les declaraba esto, todas las escrituras que de él decían, ¿verdad? Llegaron a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Dice entonces, y ya después dice, ¿verdad? Lo que todos saben, ¿verdad? Dice, hey, no ardía nuestro corazón cuando venía dentro de nosotros, ¿verdad? Y hasta cuando uno se da cuenta y se sienta, ¿verdad? Y empieza a meditar, a orar, cuando se da cuenta, ¿verdad? De lo que no ha oído antes, cuando el Señor estaba hablándole, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Ya estaban sentados, o así como dice alguien, ¿verdad? Con cabeza fría, y pudieron notar, ¿verdad? Claramente que era el Señor Jesús que andaba con ellos. Mientras que unos todavía en esta época siguen celebrando el Día de la Coneja, levantando huevos, ¿verdad? Así dicen, ¿verdad? Otros todavía siguen con su velo. Otros todavía siguen yendo, ¿verdad? A las iglesias donde tienen todavía a Jesucristo tendido o una cruz, muerto. Otras Marías ahí, ¿verdad? Y nosotros venimos a qué? A verle que ha resucitado, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Perdón de pecado. En una palabra, perdón de pecado. Para usted, hermano, ¿qué Vida significa? eterna, hermano. Para usted, hermano. Esperanza. Esperanza. Sí, todo lleva un mismo motivo. Pero su muerte, yo conté a mi hermano, su muerte es mi muerte y su resurrección es mi resurrección. Amén. Porque dice la palabra que donde Él esté, nosotros también vamos a estar ahí. Nosotros también estaremos ahí. Nosotros también estaremos, ¿verdad? Amén. ¿Cuántas veces toma para que una persona crea a otra persona cuando uno dice algo? ¿Cuántas veces puede uno decirle para convencerlo? Bueno, realmente es una cosa, nosotros no podemos convencer a nadie, es el Espíritu Santo que convence, ¿verdad? Nosotros podemos nada más hablar, decir lo que dice la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo se encarga del resto, ¿verdad? Sigamos leyendo, dice... Ok, entonces voy a pasarme al versículo 26, del mismo capítulo. Mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Qué pasó después? 38 dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy, palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Fíjense, o sea, ¿quién es el Señor que sacudirnos, ¿verdad? Para poder entender, ¿verdad? Que el Señor está con nosotros, que el Señor no está muerto, que el Señor vive, ¿verdad? Y cada año, ¿verdad? Celebramos la resurrección, ¿verdad? No por la muerte y resurrección, ¿verdad? Pero nosotros nos tocamos más en la resurrección, que Él vive, porque nosotros no creemos en un Dios muerto. Un Dios muerto no tiene poder. Cuando estaba estudiando, ¿verdad? Mirando estos versículos, me vino en mente algo que pasó cuando yo estaba muy pequeño. Uno de mis hermanos sufrió una enfermedad, ¿verdad? Y su cara, su boca se le hacía hasta acá. No se daban cuenta hasta que se reía. Y me acuerdo, yo tenía como unos 7 años, mi otro hermano tenía el hermano afectado, estaba más chiquito.
Y me acuerdo bien que mamá iba a Costa Rica, o sea, como a 10 kilómetros a la ciudad, ¿verdad? Donde había una iglesia católica. Y ahí tenían un Cristo tendido en caja de vidrio. Y la gente iba, ¿verdad? Y tocaba ese cuerpo. Y bueno, mi mamá, ¿verdad? Yo estaba ahí, tocaba ese cuerpo, ¿verdad? Tendido de Cristo. Y tocaba la parte afectada de mi hermano, ¿verdad? Con esa fe. Ignorantemente, ¿verdad? Con esa fe. Pero entonces mi hermano fue sanado, pero no por ese Cristo muerto. Porque un Cristo muerto no tiene poder. Fue un Cristo vivo. ¿Entiendes? Y mi hermano sanó. ¿Verdad? Yo creo que ignorantemente mi mamá pensó que fue ese Cristo. ¿Verdad? Voy a leer un versículo más, pantalla en otro. Para continuar, dice aquí, y como todavía ellos, diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Todavía, ¿verdad? Para probarles otra vez. Un espíritu no puede comer, ¿verdad? Él comió. ¿Tenés algo de comer? Y comió. Todo el tiempo, ¿verdad? Se nos olvidan las promesas de Dios. Bueno, otros no se olvidan, a mí sí se me olvidan a veces, pero a veces nos acordamos de los versículos mexicanos. ¿Quién no se acuerda? ¿Quién no ha oído este versículo mexicano? Proverbio mexicano, pues sí. Dice, Dios se aprieta, pero no ahorca. Ayúdate que yo Te ayuda. Esos versículos, ¿verdad? No, son dichos, ¿verdad? De la gente, ¿verdad? Que yo en México escucho y todavía escucho aquí la gente. Pero dígame una promesa del Señor, hermano juez. Una promesa del Señor dice que si nosotros estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Ok, es una promesa de Dios. Otra promesa, hermana Vicky. Yo no te dejaré ni te desampararé. Ahí está esa promesa. ¿Alguien más que me quiere hacer otra promesa? Vida eterna, hermano. Él estará con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Ahí, Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. amén. Vamos a leer en Juan 10, 28 al 30. ¿Qué nos dice? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. No hay tres dioses, hay un Dios. ¿Ok? Otro versículo más. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está, ¿verdad? Las promesas están ahí, ¿verdad? Y estamos a veces como los caminantes de Emaús, como las hermanas Marías, como los apóstoles, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? Claro que sí. Después, ¿verdad? Las hermanas Marías creyeron, los hermanos apóstoles creyeron, y los seguidores, ¿verdad? Confirmaron realmente que Él vivía, que Él estaba vivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le miraron. Y dice que todos estaban como que después se le apareció a 500 y ascendió al cielo, ¿verdad? Entonces, Él vive. Si alguien da duda de eso, ¿verdad? Pues quiero decirle, ¿verdad? Que no dude más, que no esté como en este entonces, ¿verdad? Estas hermanas que iban a ungir a un muerto, ¿verdad? Que no sean como Pedro, ¿verdad? Que en ese momento no creyó y fue a confirmar. Es cierto, ¿cuántas las veces cuando decimos de un discípulo que dudaba, ¿cuál era? Tomás. ¿Verdad? Ahora ya Tomás ya no es Tomás, también los demás dudaban, ¿verdad? No nomás Tomás. Por mucho tiempo yo pensé que nomás Tomás dudaba, y no fue así. Eran también María y todos los seguidores también, ¿verdad? Hay un versículo más que me gustaría leer. Dice Juan 11, Juan 11, 25, 26. Léalo, hermano. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Podemos decir todos un amén? Amén. Vamos, que el Señor le bendiga. Esto. Bien, pues muchas gracias al hermano que trajo la corta reflexión. Dice la palabra Cristo, poder y sabiduría de Dios, un texto que ya leímos, dice porque la palabra de la cruz dice que es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, dice la palabra. Y nosotros hoy estamos, ahora sí, festejando ese gran día, ¿verdad? Un bonito día, por cierto, porque sabemos que Jesucristo ya no está crucificado, dice que Él se levantó, ¿verdad?, al tercer día. Y nosotros celebramos, festejamos que Cristo ya no está muerto, está vivo, ¿verdad? Y porque Él vive, ¿verdad?, nosotros también viviremos, dice su palabra. Hermanos, yo le quiero dar gracias a todos los hermanos que se levantaron temprano para estar acá, a traer los desayunos. A mi hermano José González, ¿verdad?, con la música, nuestro pastor, ¿verdad?, con la oración, ¿verdad?, que nos dirigió en esta pequeña reflexión que fue compartida esta mañana. Y queremos decirle que el 9 de julio tendremos otro desayuno, ¿verdad? Van a pasar 3 meses más, no va a decir usted otra vez, hermano, hay que traer y que no sé qué. Van a pasar 3 meses más. Vamos a tener aquí otra corta reflexión, ¿verdad? Posiblemente solo va a ser una reflexión, posiblemente alguna pregunta, ¿verdad? Y yo le doy gracias a cada uno de ustedes. Le decía a los hermanos ahí en la mesa, no, hombre, yo me convenzo que los hermanos acá en nuestra iglesia son hermanos de acción, hombre. Yo pude ver un montón aquí de un gran buffet, hermano, mejor que allá en la casa, ¿no? Entonces, mejor que allá en la casa. Y un buen buffet, ¿verdad? Me da mucho gusto, hermano, decirle que muchas gracias a cada uno de ustedes. Y solamente un texto más para compartir, un texto Romanos 10:13 dice, porque todo aquel, dice, que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la palabra. O sea, todo aquel que invocare el nombre del Señor. Y nuestro tiempo se ha terminado, vamos a pasar a las clases. Le voy a pedir a mi hermano Patricio Junior que por favor pase acá y nos despida con una oración, porque todo lo que nosotros hagamos acá tenemos que hacerlo, ¿sí?, guiados por el Señor Jesucristo. Muchas gracias y bueno, a orar. Vamos a pasar a las clases. Que Dios te bendiga. Vamos a ver. Señor, gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder abrir nuestros ojos una vez más, un nuevo día, de misericordia, por el aire que respiramos, las fuerzas, pero sobre todo, Padre, el mayor regalo que podemos recibir, que es tu Hijo Jesucristo. Y a través de Él, Señor, tenemos perdón de nuestros pecados y tenemos la confianza, Señor, de cuando tú nos llames a tu presencia, estaremos contigo, Señor. Gracias una vez más por ese sacrificio, que podamos meditar en Él todos los días. Gracias por los hermanos que tomaron el tiempo para venir en esta mañana, que tú bendigas a cada uno de ellos, su esfuerzo. Y Padre, que tú seas con nosotros ahora que pasaremos a las clases, que tú abras nuestra mente, nuestros corazones para recibir la palabra y después también en el servicio, la predicación. Pues bendícenos, Señor, dirígenos. Gracias al hermano Wilfredo que toma también su tiempo para preparar estas actividades y todos aquellos que participaron con el desayuno. Pues todo te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.